Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de los oyentes, el programa que los oyentes ponen los temas de los que se va a hablar, que hoy van a ser unos cuantos, por cierto. Ya los tenéis en la descripción del programa, tanto en iVoox como en YouTube, como en mi página web, donde por supuesto todos los días subo el programa, sin excepción, tanto la contrahistoria como la contracrónica, por si queréis suscribiros a ella, mi propia página, que es diazvillanueva.com. A la derecha hay un cuadrito en el que uno puede introducir su correo electrónico o, si sois usuarios de WordPress, pues seguir la página y os aparecerán, entiendo yo, las actualizaciones. Por supuesto, la del programa de todos los días. Bien, lo escuchéis por donde lo escuchéis, realmente solo podéis escucharlo por iVoox o por YouTube, porque este programa no se sirve en ninguna otra plataforma. Tenéis que saber que este es un programa participativo, lo es todos los días y por supuesto los domingos. Los domingos solo se hace con llamadas de temas de lo más variopinto posible, que además me suelen poner contra las cuerdas, me obligan a mirarme cosas. A mí la verdad es que este programa me viene muy bien porque tengo unos oyentes estupendos que saben de todo, que hacen unas reflexiones magníficas. Vamos, que soy un presentador de radio afortunadísimo por los oyentes que tiene, los que me han tocado suerte. Bueno, que tampoco es que me hayan tocado en suerte, que poco a poco y después de un trabajo de casi 4 años, pues al final he ido reuniendo aquí una comunidad de gente inteligente de lo más apañada. Y por cierto, cada día más numerosa. Bien, os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar los mensajes. Es una nota de voz de 1 o 2 minutos de duración aproximadamente y es el siguiente número, el 690 82 7909. Más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Un tercio de los oyentes de este programa están fuera de España, básicamente en la América hispana, y tenéis que poner el más 34 porque si no, no me va a llegar nunca esa nota de voz. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Nacho, un oyente de Zaragoza, que tiene una cuestión sobre la descentralización territorial. La siguiente pregunta que te quiero plantear es porque discrepo un poco de una opinión que tú tienes. Voy a intentar exponer mis motivos y es bastante probable que me des una paliza verbal, ya que yo no voy a preparar ni argumentar tan bien como tú haces. Pero bueno, se hará lo que se pueda dentro de mis capacidades. Yo no llego a entender cómo consideras que sería mejor que hubiese una mayor transferencia y una mayor descentralización del Estado. De hecho, pienso que en las circunstancias en que nos encontramos, en la que nuestros políticos son tan cortoplacistas que no hacen más que ponerse la zancadilla, cuando deberíamos estar tomando medidas a medio y largo plazo, no solo para que estén ellos calentitos en su asiento el próximo mes. Esas medidas, por ejemplo, podremos discrepar de ciertos gobiernos, como puede ser el de China y el de Rusia, pero sus gobernantes, con todos sus defectos, sí que en cierta medida están intentando tomar medidas a más largo plazo que nuestros queridos políticos. Por lo tanto, mi pregunta va al sentido de ¿por qué crees que, siendo que tenemos tan pésimos gobernantes, es razonable o justificable que se transfieran más competencias cuando implica una duplicidad de gastos? En un mundo más ideal y que nuestros políticos fuesen realmente políticos y hombres o mujeres de Estado, entendería tu postura, pero dadas las circunstancias de quienes nos gobiernan, no puedo más que discrepar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Nacho, te lo resumo mucho, te lo resumo solo en una frase. Luego ya si eso me extiendo, pero con esta frase creo que lo digo todo. A ver, yo creo que lo pequeño es bello. Y además de bello, es mucho más funcional, tanto en política como en casi cualquier ámbito de la vida. Lo pequeño siempre tiende a ser bello y tiende a ser eficiente. Yo huyo, por lo general, de lo grande, no digamos ya de lo disparatadamente grande y de lo complicado, de lo que es aparatoso. Pero bueno, como esto evidentemente no deja de ser un resumen telegráfico de mi posición, a ver si te lo explico un poquito más, es un tema del que he hablado mucho aquí en la Contracrónica a lo largo de estos años, pero no me importa hablar muchas más
muchísimas veces. A ver, antes de meterse en esto, habría que plantearse qué es lo que queremos del Estado. Eso de primeras. ¿Qué tipo de Estado queremos? No sé tú, pero yo personalmente me conformo con que se limite a muy poquitas cosas, básicamente a que se cumplan los contratos, al orden público y a la defensa en caso de agresión externa. Realmente yo al Estado no le pido mucho más. Esa es la realidad y creo que como yo muchísima gente. En todo lo demás el Estado sobra. La sociedad civil, estoy convencido de ello además, que se basta y se sobra para cubrir sus necesidades. Ahora bien, a nivel local o comarcal, sí que hay una serie de servicios compartidos, como puede ser la limpieza de las calles, la iluminación urbana también, el cuidado de los parques públicos, la respuesta ante catástrofes naturales, como esto que ha sucedido ahora en el sureste de España con las inundaciones por la gota fría, o la vigilancia de los índices de contaminación. Hay un montón de asuntos públicos, políticos, de la polis, podríamos llamarlo así. No olvides que la palabra política viene de ahí, viene de la polis, que se tienen que poner en común. Yo creo que las calles deben estar limpias, deben estar bien iluminadas, tienen que ser seguras, que deben estar los parques regados y bien cuidados. Hay una serie de cosas cuando dicen es que los liberales no creéis en lo público. Yo por supuesto que creo en lo público. Lo que no creo es en lo político, ni en lo estatal. En eso no creo ni en lo burocrático. En lo público mucho. Además me gusta la vida comunitaria. Yo soy muy de andar por la calle y de disfrutar de los parques públicos y todas estas cosas. Muchísimo. Un montón. Y además voy en bicicleta para más INRI a los parques públicos. Así que no tengo nada de... No soy esa caricatura que pintan de los liberales. Un tipo en su... No sé, estos todoterrenos grandes. No tengo ni siquiera coche, así que no me pueden ni atacar por ahí. El que van a su casa gigantesca, aislada. No, en absoluto. No soy ese tipo de liberal y me gusta además vivir en ciudades, con vecinos y poner cosas en común. Pero bueno, como ves, casi todos los asuntos comunes que nos tocan de cerca son locales. Por lo que lo suyo es que sea la administración más cercana la que se encargue de ellos. Y se encarguen también esa misma administración de recaudar los impuestos pertinentes para sostener esos servicios comunes. Eso implica, entre otras muchas cosas, que estas unidades políticas, que son cercanas y por lo tanto puedes fiscalizar mejor al político, al administrador, igual que en una comunidad de vecinos al administrador se le marca de cerca, pues en una unidad política pequeña también se le marca de cerca, desde luego mucho más de cerca que en un estado gigantesco con la gestión de todo, prácticamente todo centralizado. Eso implica por un lado eso y por otro que compitan entre sí estas unidades para atraerse habitantes y negocios, lo que obliga a los políticos a ser más eficientes, a bajar los impuestos o a moderarlos, y a hacer de su comarca o de su región un lugar agradable donde invertir, porque si no la población se le va. Esto a nivel internacional funciona. De ahí, no en un estado centralizado porque no te puedes ir a ningún otro sitio, pero a nivel internacional funciona. Los países más prósperos de la Unión Europea no son casualmente los más libres. Han entendido perfectamente países como Irlanda, por ejemplo, como Luxemburgo, como Holanda, de qué va la cosa. En Estados Unidos esto funciona, que es un país muy descentralizado. En España funciona parcialmente. De ahí se explica la prosperidad relativa de comunidades autónomas como puede ser La Rioja o como puede ser la Comunidad de Madrid o Navarra, no tanto ahora pero sí en el pasado. Vieron que aquí se podía competir, no mucho, pero algo se podía competir. Y eso benefició a los habitantes, a los contribuyentes. Luego hay otra cosa, otro factor desde el histórico, podríamos llamarlo, y la historia cuenta. La historia no está ahí por casualidad, no podemos inventar el mundo de cero. Aunque muchos digan que sí, que hay que hacer tabula rasa y todo lo anterior estaba equivocado. Yo no soy de esos. Yo creo que si nuestros antepasados se organizaron de una manera, hicieron las cosas de una manera concreta, no fue por casualidad. Yo no hago una enmienda a la totalidad a todos mis antepasados, que no tenían nada de tontos, por cierto, y tuvieron que atravesar épocas históricas durísimas, guerras, epidemias, etc. ¿Voy a pensar que eran idiotas? Pues no, básicamente porque no lo eran. Bien, pues nuestro país en el pasado fue siempre muy descentralizado, más desde la Edad Media, desde que aparece como tal. La Reconquista difícilmente hubiese podido llevarse a cabo sin el empuje de los concejos y muchas veces de los propios individuos, avanzando y fundando nuevas ciudades. Así es como se creó Castilla, por ejemplo. Había una institución que se llamaba la Presura, que era el salvaje oeste. Se iba avanzando y lo que uno le quitaba a los moros se lo quedaba.
el origen de los fueros es ese mismo, no le des muchas vueltas. Las comunidades se establecían y se aforaban poniéndole condiciones al rey. Ahí tienes el fuero de Jaca, por ejemplo. Yo salgo de Castilla y me voy a Aragón. El éxito de la España cristiana medieval fue ese mismo. Al-Ándalus, por el contrario, fue primero un reino unificado bajo un califa, el califato de Córdoba, y luego, posteriormente, una colección de satrapías en las que el poder siempre era descendente. Lo que tenían encima eran unos tipos que en origen eran menos y más pobres, pero que terminaron birlándoles la tostada, porque estaban mejor organizados, porque tenían una noción del poder muy diferente. No es casual que en la España medieval se realizasen innovaciones notables, innovaciones políticas notables, estoy hablando, como la creación de las Cortes, por ejemplo, con 3 brazos. Ese es un invento español o hispano. Aparecieron primero en León, en el año 1188, luego ya al siglo siguiente aparecerían en Inglaterra, pero aparecieron también al siglo siguiente en el resto de reinos españoles, el reino de Castilla, también en el reino de Aragón. Y en las Cortes estaban representados los nobles, pero los eclesiásticos, pero también las ciudades. Y eran un dolor de cabeza para el monarca. Hasta incluso cuando ya las habían dejado en nada a partir del siglo XVI-XVII, seguían siendo en parte un dolor de cabeza porque tenían que aprobar los impuestos, las Cortes. Pero es que antes de eso, antes de que se abatiese la mayor pesadilla para este país, que fue la dinastía de los Habsburgo, que nos metió metió a nuestros antepasados en todos los follones habidos y por haber, que no se nos había perdido nada ahí en Flandes o en Alemania o en las guerras contra los protestantes. Antes de eso, las Cortes eran realmente temibles. Es decir, el poder estaba descentralizado y ni Castilla ni Aragón tuvieron motivo de queja. Al contrario, les fue bastante bien a los castellanos y aragoneses de esa época, a lo largo de los siguientes, de todos esos siglos. Evidentemente no estamos en la Edad Media, pero el principio sigue siendo válido, más aún en un país tan variopinto como el nuestro. Y a mí me encanta que sea variopinto, nuestro país en todos los aspectos, desde el punto de vista cultural, gastronómico, artístico, etcétera, climático. Esa filosofía traída al siglo XXI pues nos deja una organización territorial parecida o del estilo de la Suiza, que es una confederación modélica, hecha desde abajo, extraordinariamente democrática y próspera, y en la que no ha desaparecido ni la cooperación ni la solidaridad. Podrías decirme que claro que España no es Suiza, como me dice mucha gente, y no lo es. Es mejor que Suiza. Suiza no tiene 6.000 kilómetros de costa, en 3 mares, y la variedad geográfica y humana que tenemos nosotros. El de Suiza es un caso de éxito, pero plantéate por qué no ha crecido, qué podría hacerlo, podría haberlo hecho a partir del siglo XIX. Estoy convencido que a comarcas de la zona del sur de Alemania, de lo que es hoy Baden-Württemberg, no les hubiese importado a esas zonas, al reino de Württemberg, por ejemplo, incorporarse, o en Francia, o la Lombardía, incorporarse como cantón. Es más, mucha gente en esas zonas te lo dice, ojalá fuésemos suizos, no hubiera cambiado nada en nuestra vida, seguiríamos hablando italiano, francés o alemán, tendríamos una autonomía completa y no tendríamos que estar aguantando a unos burócratas relamidos que no nos han metido más que en problemas. Por eso no se deja crecer a Suiza a partir del siglo XIX. Es decir, pues Suiza va contra la idea romántica tan infame de que solo es viable el Estado-nación centralizado, uniformizado y gobernado desde arriba. Bien, eso es exactamente lo que a mí no me gusta. Y además es que puedo aportar pruebas de que ese tipo de Estado termina generando todos los males que te puedas imaginar. Y a España le ha sentado especialmente mal, porque más lo trajimos importado de Francia. Y no nos ha dado más que problemas. De hecho, muchos de los que tenemos ahora son una consecuencia de aquello. Hasta incluso la descentralización que se hizo en los años 70 no se hizo del todo bien. Seguimos con Israel, que tiene una pregunta sobre Vox y el modo en el que está modulando el debate político en España. Te quería hacer una pregunta y es si crees que Vox va a ser capaz de influir en el debate político como lo hizo Podemos en su momento, girando o moviendo el eje, ¿no?, del debate hacia la derecha en este caso.
Pues sí, Israel, Vox está indiscutiblemente influyendo en el debate político. Mira, va a hacer un año que irrumpió con fuerza en las andaluzas y ciertos temas de los que antes se hablaba poco o directamente no se hablaban, o se hacía, pero el debate no pasaba de las redes sociales y de pequeños diarios digitales, ahora ya son temas que están no solo en el Congreso de los Diputados y el Senado, sino también en las cadenas de televisión. Al final, esto hay que reconocerlo, es importante entrar en el Congreso, porque supone, por un lado, que vas a tener minutos de televisión asegurados a todo lo que hagas y entrevistas garantizadas, etcétera, y por otro, en las tertulias televisivas van a buscar tertulianos afines a todos los partidos con representación y por lo tanto, pues también a tu propio partido. Con Podemos sucedió lo mismo, o algo muy parecido. Hace 5 años hasta sucedió también que se encontró con una buena parte de la prensa en contra. En el caso de Vox ha sido prácticamente toda. La prensa española, con excepciones, se ha puesto en contra suya, lo que viene a demostrar dos cosas. La primera es que la prensa no tiene mucha influencia, o no tanta como tuvo en el pasado. Y la segunda, que las redes sociales, o mejor dicho, el run que hay en Internet y las conversaciones de bares, es decir, la España real, la sociedad civil, al final termina haciendo un poco lo que quiere, al margen de lo que le digan que piense o que haga, etc. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Manuel, que tiene una cuestión sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. Enhorabuena por tu programa y un saludo a ti y a toda la audiencia. Mira, me gustaría que tratases algún día el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Un saludo y gracias. Pues mira, Manuel, tampoco yo domino mucho este tema, del que se hablaba hace ya tiempo, hace mucho que se dejó de hablar de esta historia de las inmatriculaciones, pues de esto, su momento álgido creo que fue a la cosa de 10 años, una cosa así, pero bueno, a ver, no entiendo muy bien a qué vino tanto escándalo con esta historia de las inmatriculaciones, cuando lo que hizo la Iglesia fue poner a su nombre lo que ya era suyo, es decir, las iglesias, las catedrales, las ermitas, etcétera, que ya utilizaban y que en el pasado pues no se habían registrado a nombre de la Iglesia porque era algo tan evidente que no vieron la necesidad de hacerlo. Total, que al final se armó un escándalo que tampoco fue muy lejos, pero que se armó un pequeño escándalo hace unos años de la nada y sin mucho sentido. Yo al principio pensé, ¿cómo que están, porque lo vendían así, se están apropiando de inmuebles? Bajé al detalle, empecé a investigar un poquillo y dije, bueno, sí, están inmatriculando iglesias que ya utilizan. Y me pregunté por qué. Estaban haciéndolo en pleno siglo XXI. Y lo descubrí, al parecer en los años 90 se les pidió que, desde el gobierno, que se hiciesen dueños legales de todos esos inmuebles. Algunos pues los venían utilizando desde hace cientos de años. Bueno, y a tal efecto pues se promulgó una ley para que la Iglesia registrase esos inmuebles. Esa ley estuvo en vigor hasta hace unos años y luego ya pues quedó derogada y fuera. Y se cerró todo ese proceso. Y durante ese tiempo, no sé cuántos años fueron, si fueron 15 años, una cosa así, la Iglesia fue inmatriculando, es decir, incorporando por primera vez en el registro bienes que ya eran de su propiedad. La pregunta sería en todo caso, ¿por qué no habían inmatriculado antes? No sé, en los años 40 o en los años 20 o el siglo pasado, vamos, el siglo XIX. Pues la verdad es que supongo que sería porque consideraban que hacer publicidad registral de la propiedad, qué sé yo, de la Catedral de Burgos, que está ahí desde el siglo XI, pues no hacía falta. Es evidente, ¿no? Que uno entra en Burgos, cruza la puerta de Santa María, ve la catedral y no hace falta que le digan eso es de la Iglesia. Pues sí, todos lo sabían, lo que pasa es que no estaba registrada. Ese templo en concreto era de la Iglesia, pues como todos, las catedrales, las iglesias, la parroquia de mi barrio, etcétera. Es decir, todo lo más que se podría decir en este asunto de la inmatriculación es que debió hacerse hace mucho tiempo y quizá lo dejaron pues eso para el año 2010 cuando debió haberse hecho hace más de 100 años. Pero en fin. Bien, vamos ahora con Eduardo, que tiene una reflexión, tiene dos reflexiones. Una sobre China y ya de propina otra más sobre Gibraltar. Concretamente sobre las aguas territoriales de Gibraltar. El primero es China. Y es que su crecimiento se está relajando poco a poco. Y esto es debido a que está terminando de hacerse. Y los mejores ejemplos que tenemos aquí en Occidente son el milagro económico español y el milagro económico alemán,
que han tenido un crecimiento de un 7% anual hasta que se han, han terminado de compararse con el resto de Occidente. Y el segundo apunte es de Gibraltar. Y no estoy seguro de esto, si alguien me lo puede corregir, es que las aguas territoriales, las aguas que rodean a Gibraltar, son españolas. Efectivamente, Eduardo, China no crece como hace 15 años porque ya tienen el país casi terminado, por no decir que yo creo que ya está, al menos en las partes principales ya está terminado, y ya no necesitan emplear tanta energía y tantos recursos como los que empleaban durante la década pasada o en los años 90. Pero vamos, el gobierno chino quiere mantener esos crecimientos del 7, del 8% a cualquier coste. Y se está haciendo al coste de endeudarlo en proyectos, de endeudar las empresas zombie, que son del propio Estado, en proyectos enloquecidos y faraónicos que más tarde o más temprano les terminarán pasando factura. De ahí su obsesión con internacionalizarse lo más posible y tomar zonas desde países africanos enteros, también países hispanoamericanos, abrir la ruta de la seda esa con Europa y todo esto, ¿no? Pero bueno, es una cosa que viene ya desde hace unos años y estamos teniendo ocasión de verla personalmente. Respecto a lo de las aguas territoriales de Gibraltar, a ver, cuando se cedió el peñón de Gibraltar, hace ya más de 300 años, en la Paz de Utrecht, se cedió solo el puerto y las aguas del puerto, lógicamente, pero no las aguas circundantes. El problema es que cuando se firmó aquel tratado, esto fue en 1713, el concepto de aguas territoriales aún no se había desarrollado, no existía. Luego ya a partir de mediados de ese siglo, de mediados del siglo XVIII, se alcanzó una especie de acuerdo no escrito entre las distintas potencias en virtud del cual el agua territorial era unas 3 millas. Y dices, bueno, ¿por qué eran 3 millas? No era por capricho, que es lo que recorría una bala de cañón lanzada desde la costa. Y esto se mantuvo hasta ya el siglo XX, lo de la bala de cañón, lo de las 3 millas de aguas territoriales. Ya en el siglo XX se fijó en una convención de derecho del mar, pues lo fijó en las 12 millas actuales. Y ahí es donde se agarra el Reino Unido y el de Gibraltar, para defender sus aguas territoriales, que se extienden, no pueden extenderse 12 millas porque no tienen espacio, pero se extienden, creo que es 1,5 millas en la bahía de Algeciras y luego 3 millas en el estrecho de Gibraltar. Bien, seguimos con Gonzalo, un oyente de Chile, que nos deja un mensaje largo con una reflexión sobre la democracia. Te quería preguntar acerca de tu opinión y tu reflexión sobre las posibilidades de la democracia en Europa, España y Latinoamérica. Vemos que la gente de izquierdas más radical no entienden democracia como quizás a los liberales nos gusta entenderla, ¿no? Vemos a gente como Pablo Iglesias llenándose la boca de democracia y llamándose a sí mismo un demócrata, y en otras circunstancias diciendo democracia es expropiación. Claramente esta gente no cree en la democracia liberal y para ellos democracia es un poder central que distribuya las decisiones económicas y políticas a su gusto en base a un cierto conjunto de ideales de la sociedad. A su vez, la gente de derechas, la gente liberal, no la veo muy cómoda tampoco con democracias donde los políticos hacen lo que quieren y actúan de forma asquerosa para conseguir los votos que necesitan para mantenerse en el poder, y donde vemos que a través de la manipulación del discurso, gente como Pablo Iglesias terminan teniendo un poder significativo en algún poder del Estado como puede ser el Congreso. En ese sentido tampoco veo a los liberales muy convencidos de que la democracia no se esté llevando por el mejor camino posible. He visto a muchos liberales, creo que también es tu caso, en donde se defiende una monarquía constitucional, siendo que de repente la república debería ser el ideal más
llamativo a la hora de pensar en una sociedad ideal para un liberal. Em, por eso veo que de repente la democracia es un tema muy difícil de pensar actualmente. Vemos que en Latinoamérica funciona realmente fatal el sistema democrático. Por eso también las experiencias con las dictaduras han sido tan fuertes. En este sentido, vemos también como países como Singapur, por ejemplo, se han encaminado bastante a lo que podría ser una sociedad liberal. Quizás está muy cerca de ser una sociedad como la que a nosotros nos gustaría ver. Sin embargo, vemos que hay algo que falta y es precisamente eso, la democracia. Vemos que puede llegar a ser un gobierno autoritario el que pueda construir una sociedad como la que a nosotros nos gustaría ver. También por otra parte tenemos casos como el suizo, donde la sociedad es profundamente democrática, una de las democracias más profundas del mundo, sino la que más. Y vemos que la gente parece muy comprometida y que actúa muy responsablemente con su sistema democrático, donde se toman decisiones bastante razonables y donde vemos también una sociedad muy liberal, con una democracia bastante profunda. ¿Cuál crees que será el futuro de Europa y Latinoamérica en este sentido? ¿Crees que la democracia es una verdadera opción para nosotros? ¿Crees que esa democracia pueda ser profundizada o por el contrario, crees que restringir un poco la democracia con regímenes mucho más constitucionalistas de los que tenemos hoy es la opción? Un saludo. Bueno, Gonzalo, este es un debate que da mucho de sí. A ver, pero muchísimo de sí. De esto daría para un programa entero o varios. A ver, si la democracia la entiendes como una dictadura en la que eliges al dictador cada 4 años o cada 6 o cada 1, entonces la democracia solo gusta a los defensores del despotismo. Yo, si la democracia es esa, sinceramente, si se trata de elegir a un dictador plenipotenciario, no me interesa en absoluto. Ahora bien, si la democracia la entiendes como un sistema para cambiar al gobierno de forma pacífica, cada cierto tiempo, 4 años, 5, 6, los que se haya determinado, y que ese gobierno esté sometido al imperio de la ley y a una serie de contrapesos para equilibrar el poder, entonces la democracia no es mal sistema, porque permite, por un lado, permitir que gobierne el favorito de la gente, es decir, que haya consentimiento, que el que esté mandando pues no mande contra el pueblo, sino que se pueda decir, bien, yo estoy aquí porque 50+1 de todos ustedes me han votado. Eso por un lado. Y luego por otro, que aunque sea el candidato de la mayoría, se le pueda fiscalizar y someter a escrutinio, tanto público como legal, para que no abuse del poder y cumpla escrupulosamente la ley. En este caso, como ves, la cosa ya está mucho mejor equilibrada. De cualquier manera, lo mejor es que la cantidad de poder que el gobernante tiene sea poca. Es decir, que no esté en su mano, por ejemplo, la economía del país, que no tengamos un Estado empresario, que sea dueño de la mitad de la economía del país o de toda, y que la ley se haya concebido desde el principio de desconfianza hacia el poderoso, poniéndole límites que no pueda cruzar aunque desee cruzarlos. Es decir, que, por ejemplo, que no pueda incurrir en déficit en las cuentas públicas, aunque lo desee, pero que sepa que estaría incumpliendo la ley. Como estas, pues muchísimas cosas más. Un país libre de uno que no lo es, no se diferencian en que haya elecciones. Mediante elecciones llegó Hitler al poder, no lo olvidemos, y las ganó bien ganadas. Y luego automáticamente, una vez ya estaba dentro, destruyó con una república llena de defectos como era la de Weimar, pero una república democrática, concebida, que había sido pensada desde el principio para que cupiesen todo y en la que al gobierno se le vigilaba. Pero bueno, el hecho es que
Si te llega uno de estos, lo primero que hace es cargarse el mismo sistema que le ha permitido llegar al poder. Lo vimos, no hace falta irse a los años 30, Alemania. Lo hemos visto en Venezuela con los bolivarianos. Tomaron una democracia llena de defectos y de problemas y lo han convertido en una dictadura. Muy bien, pues vamos a terminar ya con otro mensaje, también largo, de una oyente llamada Sara, que nos explica por qué Vox ganó en Andalucía. Mira, yo soy de Mallorca, pero hace muchos años que resido en Sevilla y tengo una visión diferente de por qué creo que en Andalucía ha habido un auge de Vox. Por un lado, creo que es consecuencia de un PP que no ha sabido hacer la oposición de una forma real en Andalucía y por lo tanto es consecuencia del desencanto de una serie de personas que no llegan, por lo que se ha calculado. No sería más de 5 puntos el trasvase de votos de PP a Vox, pero sí debido a que aquí el PP también tiene un discurso bastante hacia la izquierda. De hecho, quien más representa cómo los partidos en Andalucía se mueven un poco hacia la izquierda es Ciudadanos, donde mientras se proponen unas cosas en Cataluña, también he vivido en Barcelona, y Inés Arrimadas propone unas cosas, Juan Marín se ha movido hacia la izquierda y eso no ha gustado al votante más conservador, más de derechas, si queremos llamarlo así, en Andalucía. Y luego, por otro lado, creo que se ha hecho una campaña electoral generalizada por todos los partidos donde se ha puesto en el foco Andalucía. O sea, que lo cual es obvio porque para eso son las elecciones andaluzas, o por lo menos esa es mi opinión. Pero bueno, desde Podemos saliendo con el himno de Andalucía como anuncio, a Yo soy Andalucía, más Andalucía del PSOE, a la gente en Andalucía quiere lo mejor de Ciudadanos, o cómo somos los andaluces del PP. El único que ha hablado en Andalucía es España, y España es queremos que sea esto, esto y esto, ha sido Vox. Y yo creo que ese ha sido el verdadero triunfo de Vox. Dejar de hablarles en tono autonómico a una serie de personas que ya están cansadas de que su autonomía sea la última, de tener los mayores índices de paro, los peores impuestos. Entonces, a ese respecto, creo que es el motivo por el cual ha habido un auge de Vox. Después, por otro lado, creo que ha habido casi un 40% de la población se ha abstenido. Y históricamente me parece que en Andalucía en las últimas elecciones es el porcentaje de gente que se abstiene. Entonces, se ha movilizado un porcentaje de población que antes no había dicho nada y que se ve afectada por recortes sanitarios, por malas condiciones educativas. Realmente, si nos leemos a conciencia el panfletillo de Vox de 100 medidas y miramos a conciencia todo el programa político del PP, no dista mucho la diferencia. Así que yo creo que el motivo por el cual hay gente que se ha movilizado es más porque están hastiados, porque ven que PP no es capaz de hacerlo y han votado mirando a unas elecciones generales en las que, y desde una perspectiva de queremos dejar de pertenecer a Andalucía, cogiéndolo entre comillas y con pinzas, porque vemos que el resto de autonomías van mejor y queremos ser como los demás. No queremos esta mierda, y el PP lo que ha venido ofreciéndonos en estos últimos 40 años también es una oposición de baja calidad, por así decirlo. Bueno, espero que os resulte interesante y un saludo y muchas gracias por el programa. Me parece muy buen análisis, Sara, pero se me acaba el tiempo. Pero bueno, Vox han pasado 10 meses, hizo una lectura muy adecuada de la situación en Andalucía, de cómo estaba en aquel momento, y la verdad pues que eso trajo aparejado un premio, el premio de poder llevar, creo que fueron 12 escaños al Parlamento andaluz. Y bueno, aunque no esté gobernando, sí que, y esto me lleva a la primera cuestión del programa de hoy, sí que ha terminado influyendo muchísimo en los debates que se están teniendo, no solo en España, sino también
por supuesto en Andalucía. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya terminamos la contracrónica de hoy, la contrarréplica de hoy, y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.